Esa es la esperanza que tenemos nosotros, porque a todos nos llega un momento en el que tenemos que pasar por diversas tribulaciones. Sin embargo, la manera en que enfrentamos esas tribulaciones es lo que evidencia y define nuestro carácter delante de Dios y de los hombres. No es que no vamos a tener problemas, los vamos a tener. El asunto es cómo nos vamos a enfrentar a ellos, cómo vamos a actuar frente a esas situaciones. El Señor Jesucristo pasó 3 años y medio enseñando a sus discípulos. Y a veces sabemos eso y pensamos que Cristo solamente se estaba limitando a comunicarles teoría y mucha teología, y esa era la enseñanza. Y es tanto así que a veces nosotros mismos, cuando vamos a discipular a una persona, ¿qué solemos hacer? Le entregamos un libro, le damos un folleto, le decimos, léete eso, llena la lección y nos vemos la semana que viene. Y Cristo no se limitaba a transmitir conocimiento, porque sabía que el conocimiento por sí solo no ayuda mucho cuando se presenta un problema serio. ¿De qué nos vale? Hace poco, un grupo de hermanos de esta congregación, ellos están presentes acá, nos visitaron allá en casa, y surgió ahí en la conversación una anécdota de un pastor que estaba con un martillo en la mano clavando una madera, poniendo clavos, y de repente se acerca un niño, y el niño se le queda mirando por largo rato hasta que el pastor se detiene y dice, mijo, ¿y qué es lo que tanto tú me miras? ¿Qué es lo que tú quieres? Y dice, no, nada, yo lo que quiero es ver qué es lo que dice un pastor cuando se machuca un dedo. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante los problemas? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos? Nuestra respuesta ante la aflicción es tan importante o más importante muchas veces que el mismo conocimiento que tanto nos esforzamos en tener. ¿Qué hacemos con ese conocimiento cuando llega la hora del problema? Por eso es que Jesús pasó todo ese tiempo enseñándoles, sí, muchas parábolas, muchas enseñanzas que a veces ellos no entendían, pero más que hacerlos repetir versículos y decirles que memorizaran muchos textos en su cabeza, se ocupó mucho más bien de moldear su carácter. Pero les prometió que el Espíritu Santo vendría y les enseñaría todas las cosas que necesitaban saber y que tenían que recordar. El conocimiento era algo que progresivamente les iba a llegar, pero el carácter era algo que necesitaban inmediatamente. Nos preguntamos, ¿cuál es nuestro carácter, hermanos, en medio de la tribulación? Es lo que importa. ¿Maldecimos? ¿No cesamos de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? No nos hemos escuchado nosotros mismos decir eso. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Tú eres más especial que los otros que están sufriendo. Somos más especiales. ¿Acaso nos llega como a algunos la idea de abandonar a Dios? Yo voy a dejar de creer en Dios porque me pasó esto y aquello. No, ahí es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor. ¿O acaso nos desanimamos hasta el punto de dejarlo todo, incluso la esperanza gloriosa que tenemos en Él? Por eso, Cristo les dice a sus discípulos de antemano lo que iba a pasar, para que supieran cómo debían comportarse, cómo debían enfrentar esas tribulaciones. Hace lo opuesto a lo que hacen los profetas y falsos maestros de hoy, que nos prometen villas y castillas. Ven al Señor Jesucristo y tú no vas a tener un problema más nunca. Es más, a ti ni te va a dar gripe, todo va a estar bien. Solamente deposita en esta cuenta y Él se va a encargar del resto. Es todo lo contrario a lo que predican hoy. Y es por eso que mucha gente escucha a estos señores y se decepcionan cuando chocan con la realidad de una tribulación. Es como la enfermera que a veces viene con la jeringuilla y ¿qué es lo que nos dice? No te preocupes, que no te va a doler. Mentira. Porque después uno siente esa puñalada en el brazo. ¿Acaso no es mejor que le diga, mira, esto te va a doler, pero eso no va a durar mucho? ¿No es mejor? Y uno se prepara para el golpe que viene y no lo agarra de sorpresa a uno. Pero Cristo les dice a ellos, a los discípulos, que Él iba a morir y que ellos obviamente se iban a sentir muy tristes, pero también les dice que Él iba a resucitar y que se iban a poner muy alegres entonces. El Señor Jesucristo
les advierte a ellos, esto en todo ese contexto del capítulo 16, del capítulo 15, viene diciéndoles: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada podréis hacer. Pero eso también tiene que ver con el sufrimiento. Separados de mí, ustedes no van a aguantar lo que viene. Tienen que estar pegados a mí, que soy la vid verdadera, dice el Señor. Y eso nos toca a nosotros también por extensión. Así que Cristo les hace saber todo esto. Y también les comunica que el mundo los iba a aborrecer a ellos, así como había aborrecido al mismo Señor. Si eso me hacen a mí, imagínense lo que van a hacer con ustedes. Les está advirtiendo y preparando sus corazones. Les dice que iban a padecer persecución, les dice que los iban a expulsar de las sinagogas, que iban a perder su círculo social, que de su propia familia también iban a encontrar oposición, que incluso hasta los iban a matar. Y cualquiera que esté escuchando eso dice: bueno, yo voy a recoger mi maleta, estoy cogiendo miedo. Pero ellos se quedaron, hermanos, a pesar de eso, porque Cristo los preparó. ¿Con qué? Con la palabra los preparó. Por eso es que cuando Él mismo está en la cruz, escuchamos que Él dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno dice: ay, lo desamparó Dios. Mentira, porque en la misma cita de Juan 16:32, Él dice: muchos me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y vemos también como en Juan 8:29, Él dice, el Señor, que el Padre no lo deja solo, porque Él siempre hace lo que a Él le agrada. Dios estuvo con Él todo el tiempo en la cruz. Lo que pasa es que en la hora del dolor el Señor recurrió a la misma herramienta que usted y yo tenemos disponible. Recurrió a la palabra de Dios, que es lo que nos fortalece en medio del dolor. Él citó el Salmo 22, lo escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba haciendo otra cosa más que recitar la misma palabra, que es la que nos fortalece. Ahora, el Señor Jesús les advierte todo esto a los discípulos para que cuando llegue la hora se acuerden que Él ya se los había dicho. Cuando llega la hora del sufrimiento para nosotros, ¿nos acordamos también? Cada vez que nosotros venimos a las reuniones de la iglesia, hermanos, el Señor nos habla, el Señor nos recuerda, el Señor nos advierte lo que va a pasar. Sin embargo, muchas veces nos pasa un día y nos olvidamos de qué se habló en el mensaje. Ustedes me pueden preguntar mañana cuál fue el estudio bíblico que se dio hoy, y quiera Dios que me acuerde, porque somos así. Pero tenemos que hacer un esfuerzo extra para recordar aquello que nos da la fortaleza en medio de la tribulación. Porque muchas veces no sabemos cómo comportarnos ante la adversidad cuando llega, porque nos olvidamos de agarrarnos de la palabra. Y Cristo los estaba fortaleciendo a ellos con la palabra, hermanos. Esa es la herramienta que Él usó contra el diablo para vencer la tentación en Mateo capítulo 4. Cuando dijo, escrito está, Él respondió con el poder de la palabra. ¿Con qué estamos respondiendo nosotros, hermanos? Todo lo que el Señor nos habla en su palabra es para que no tengamos tropiezos en la vida, como les dice a ellos en Juan 16, versículo 1. Que no tengamos tropiezo en nuestro diario caminar, en nuestras relaciones matrimoniales, en la familia, en el trabajo. Pensemos bien que cada vez que hemos tenido problemas, si somos sinceros, vamos a confesar que es porque no nos llevamos de lo que dice la Biblia. Piénselo. Todos los problemas que hemos tenido en la Biblia, en la vida, ha sido producto de una mala decisión por no escuchar la voz del Señor cuando debíamos. Y por eso tenemos que arrepentirnos. El Señor quiere, hermanos, que nos refugiemos en su palabra para que sepamos cómo conducirnos y para que tengamos una paz que el mundo no nos puede quitar y que sobrepasa todo entendimiento, como nos recuerda Filipenses 4, versículo 7. Se lo dijo a los discípulos y a nosotros también nos lo dice después de tantos siglos. A ellos les dice en Juan 16, 20, ustedes llorarán, ustedes se van a lamentar y el mundo se va a alegrar, pero aunque estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Gloria al Señor. Juan 16, 21 también les dice, allí pone el ejemplo que hemos tenido recientemente aquí, cuando una mujer va a dar a luz, siente dolor,
Pero inmediatamente le ponen ese muchachito en el pecho y se olvida. Se olvida de cesárea y de punto y de dolor y de todo eso, porque acaba de ver a su niño ahí. Así es la esperanza de nosotros los cristianos. Sufrimos, pasamos por tribulaciones, por aflicciones, por problemas, pero igual que Cristo, en Hebreos 12, versículo 2, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y yo les pregunto, ¿qué gozo puede haber en una persona en una cruz chorreando sangre? Que lo acaban de majar a golpe, que se le están viendo los músculos, los huesos a viva piel. ¿Qué gozo puede haber? Cristo tenía gozo en la cruz. Y nosotros tenemos que aprender del carácter del Señor, que aún en medio del sufrimiento, nosotros también podemos tener paz, gozo y esperanza en Cristo. De manera que nosotros, si aprendiéramos todas estas cosas que estamos hablando, hermanos, miren, nos vamos a quejar menos. Porque a veces se nos olvida de quién somos hijos y para dónde es que vamos. Y empezamos a quejarnos de cualquier cosita, igual que los israelitas. Ay, hace mucho calor. Pero después entran, ay, hace mucho frío. Ay, va a llover. Ay, pero hace mucho que no llueve. Nos quejamos de todo, hermano. Ay, otra vez a comer la misma comida. Dale gracias a Dios de que tiene eso por lo menos. Quejémonos menos y agradezcamos más al Señor, hermanos. Pero no hemos sufrido nada en comparación con lo que sufrieron los primeros discípulos del Señor. Nada en comparación con ellos. Hebreos 12, versículo 4, de hecho dice, porque aún ustedes no han resistido hasta la sangre. Dice, ¿cuántos de nosotros hemos caído presos por predicar el Evangelio? ¿A cuántos de nosotros como en Medio Oriente los han matado por estar predicando el Evangelio? Señores, da vergüenza, pero en la misma Inglaterra están metiendo gente presa por predicar el Evangelio en las esquinas, y a los musulmanes lo dejan tranquilo. Hay una persecución seria que cuando pasa allá, hermanos, no falta mucho para que pase aquí también. Por ahí queremos imitar toda la mojiganga mala. Preparemos nuestro corazón delante del Señor para lo que viene, porque no hemos sufrido aún hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y es por eso que Dios espera que nosotros, en vez de pedirle que nos libre del dolor, que le pidamos que nos dé más bien fuerzas para soportarlo. Así como Cristo la soportó, y que nos mantengamos fieles en medio de cualquier tribulación, hermano. Eso es lo que importa al final. Imitemos a Cristo, que dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que estemos dispuestos a pasar por el fuego si es necesario, pero sepamos que en medio del fuego el Señor va a estar con nosotros también, igual que estuvo con los jóvenes hebreos allí en Babilonia. De manera, hermanos, que Isaías 53, 11 profetizó acerca de Cristo, que Él vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Hay un fruto por el cual debemos quedar satisfechos nosotros también. Cuando suframos por cualquier causa, ya sea por enfermedad, por crisis, porque alguien nos desilusionó, por nuestras relaciones interpersonales, por lo que sea, hermanos, estemos satisfechos sabiendo que nuestro sufrimiento no es en vano, que el Señor está mirando todo y que Él va a multiplicar en gozo las tribulaciones que tenemos nosotros aquí. Porque aquel a quien los discípulos vieron muerto en una cruz, 3 días después lo vieron vivo caminando por ahí. Y por eso ellos soportaron la tribulación. Por eso es que ellos decían cuando se lo chubaban a los leones en el Coliseo romano, ellos mismos decían, cristiano, para los leones, y lo decían muertos de la risa, gozosos de morir por la causa de Cristo, porque sabían que si habían visto a ese hombre resucitado, ellos también iban a resucitar, y que la muerte no tenía poder definitivo sobre ellos. La tristeza de los discípulos se convirtió en gozo gracias a que Cristo tuvo la victoria. Cristo venció al Sanedrín, venció a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, venció la oscuridad, venció la enfermedad, venció el hambre física y espiritual, venció al diablo y sus demonios, venció el pecado, venció la misma muerte, venció todo, hermanos. Y yo quiero que alguien me diga si hay algo que nuestro Señor no pueda vencer. Porque a veces caemos en situaciones y nos desanimamos y nos olvidamos qué clase de Dios es el que tenemos, para el cual no hay nada imposible, hermanos.
Eso que te preocupa a ti, para Dios no es nada. Simplemente ponlo en sus manos y tú verás cómo todo se pone en el sitio que debe estar. De manera que cuando estemos pasando por lo más horrible que podamos imaginarnos, recordemos una cosa: Él venció, hermanos. Él venció y nos va a seguir dando la victoria. Y que por esa victoria suya es que nosotros podemos decir a viva voz que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 12, del 10 al 11 nos recuerda: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Y ellos, gloria al Señor, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De manera que no es que un día vamos a vencer, que cuando yo me muera, que cuando Cristo venga. No, hermano, es que ya vencimos en el nombre del Señor. Ya hemos vencido gracias a que Él venció. Él ganó la victoria para nosotros. Y eso es exactamente la razón por la cual les dice a los discípulos: confíen, confíen. Y nosotros leemos esa palabra como confiar en esa traducción que tenemos en el español, pero en realidad en el idioma original es la palabra tharseo y comunica la idea de anímense, tengan valor, prepárense para lo que viene, que vale la pena sufrir por el Señor. Él no nos disfraza las cosas. La palabra de Dios no es un cuento de hadas. Cometemos un error cuando le decimos a la gente: ven al Señor y tu vida será como un lecho de rosas. Pero la palabra de Dios no disfraza eso. Dice: sí, ustedes van a tener aflicción, sí, ustedes van a tener problemas, pero yo voy a estar con ustedes. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo, dice el Señor a Israel y a nosotros. La Biblia es el manual de Dios que nos enseña cómo vivir correctamente aquí en la tierra para que nos vaya bien, y nos prepara también para vivir en el más allá. Nos hace saber que sí, vamos a tener problemas, sí, nos vamos a enfermar, sí, se nos van a morir seres queridos, sí, podemos perder el trabajo y muchísimas otras cosas, pero todo eso es temporal, hermanos, y quedará pronto en el pasado, porque Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, conforme a Apocalipsis 21, versículo 4. Y en el Apocalipsis 3, 21 nos dice que al que venciere, oiga qué bonita esperanza, toma esa esperanza para ti, reclámala para ti en esta mañana. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con el Padre. ¿Cuántos se quieren sentar en ese trono? ¿Qué tenemos que hacer? Vencer como Cristo venció. Hacer que su victoria sea la nuestra también. Demostrarlo con un carácter firme y fiel delante de Él en medio de la más cruenta adversidad. Por lo tanto, hermano, hermana, te decimos, amigo, amiga, aprende todo lo que puedas de Cristo. Acompáñanos en los estudios bíblicos, acompáñanos en nuestras reuniones, aprende todo cuanto puedas acerca del Señor, reúne todo el conocimiento que te sea posible, pero si tu intención no es usar ese conocimiento para formar un carácter como el que Dios espera de ti, te vas a derrumbar cuando lleguen los problemas, te vas a volver nada, pero gloria a Dios que Cristo está ahí para levantarte también. Él está ahí para levantarte, para darte fuerzas. No importa cuál sea tu aflicción, Él te puede ayudar a gloriarte en tus tribulaciones, como dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Solamente Cristo puede convertir tu tristeza en gozo. Y sabes que no hay mayor tristeza que aquella que produce el pecado, cuando enferma nuestra alma y termina por quitarnos la vida espiritual. Pero hoy te decimos, igual que Cristo a sus discípulos,
Confía, 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 porque Él venció en la cruz. Decídete a cultivar una relación con Cristo, no de 3 años y medio como los discípulos, sino para toda la vida. Para toda la vida. Te instamos a que leas tu Biblia, a que ores, a que te congregues, a que moldees tu carácter para soportar lo que sea que venga, pero empieza por reconocer que debes renunciar al pecado y que tienes que bautizarte para nacer de nuevo del agua y del Espíritu, si no lo has hecho todavía. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe en Cristo. No es tu fuerza, es la fuerza del Señor obrando en tu vida lo que puede vencer al mundo. Pero si ya te bautizaste, si ya eres cristiano, cristiana, entonces nuestra recomendación en este día es que perseveres hasta el fin, pase lo que pase. Va a venir gente que te va a decepcionar, vas a ver cosas que no te gustan, pero mantente firme y confía en el Señor, porque Él venció. Pase lo que pase. Si eres de los que alguna vez estuviste en el pueblo de Dios y por cualquier cosa, debilidad humana, te alejaste, hoy te pedimos que vuelvas al Señor, porque Él va a estar contigo en las buenas y en las malas. No es como la gente que pantamos la mula por ahí. El Señor se queda contigo todo el tiempo. Por eso te preguntamos, ¿quieres recibir la victoria en Cristo en este día? ¿Quieres formar parte de los que son más que vencedores? ¿Del equipo que ya ganó? Levanta tu mano en esta mañana. Vence el miedo que tienes y di yo quiero. Tenemos un caballero por acá. ¿Puede pasar adelante? Confía, pasa adelante. ¿Quién más está dispuesto a vencer su temor? Los discípulos vencieron cosas más terribles de ahí. Incluso a Pedro hasta lo crucificaron de cabeza. Tú no tienes que pasar por eso. Tú solamente tienes que levantar tu mano en esta mañana y decir, yo quiero vencer también. Cristo venció en la cruz para darte vida eterna y salvación. Cristo venció en la cruz para decirte que tú también puedes vencer. Confía, no mires la cara de los que están aquí. Mira a Cristo que te llama en esta mañana, que te dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. A los discípulos lo sacaron de la sinagoga, le dijeron, usted no cabe aquí, pero hay espacio para ti en la casa de Dios en esta mañana. ¿Quién quiere venir al Señor en esta mañana? ¿Quién quiere cambiar su vida y reconciliarse? Gloria al Señor. Tenemos a Dios Sander por acá. Gloria al nombre del Señor. Gloria sea dada a nuestro Dios. ¿Alguien más quiere levantar su mano y vencer? Vence tu temor en esta mañana. Vence tu miedo y permite el poder del Espíritu Santo que actúe en tu corazón y en tu vida, desde ahora y para siempre. No enfrentes la vida tú solo o sola. Cristo te quiere ayudar en tu tribulación. Usted no tiene por qué sufrir solo. Aquí está Dios que quiere ser tu Padre celestial. Por tanto, te recordamos este verso de Juan 16:33. Estas cosas, todo esto el Señor nos los ha dicho a nosotros para que tengamos paz en Él. Nos recuerda que en el mundo sí vamos a tener problemas, aflicción, tribulación, sí, pero confiemos porque Él venció, hermano. Y esa victoria puede ser tuya también. Que el Señor nos siga bendiciendo.